Una de las ocupaciones más difíciles que hay es la de ser juez. Un juez es una persona que tiene que tomar decisiones que afectan a otras personas, su patrimonio, a veces su libertad y hasta su vida. Entonces es algo muy difícil, muy comprometedor, y es pues muy difícil estar capacitado para ser un buen juez. Una persona que ocupa este puesto debe ser alguien intachable, alguien en verdad recto, y es algo muy difícil de encontrar. Y sin embargo, estas personas que son jueces, todos van a ser juzgados, todos los seres humanos, pero también los jueces. Entonces vamos a ver algo sobre esto aquí en el Evangelio de Marcos, siguiendo con este estudio que ya vamos a terminar. Estamos llegando al capítulo 15, el penúltimo, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Amén. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que tenemos, y te pedimos que tú la uses, que tú le des poder, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, para que esta palabra penetre y haga el trabajo que debe hacer, para que traiga a nuestras vidas, a nuestras personas lo que debe traer, que nos haga entender y ver a Jesucristo, ver su obra a nuestro favor, que traiga salvación al que la debe traer, que traiga alimento, edificación a todos los que deben recibir también esta palabra, porque esta palabra sin tu poder, sin tu espíritu, pues no tiene ningún efecto en las personas. Ten misericordia, Padre, danos de tu espíritu, danos de tu gracia, y usa tu palabra con todo tu poder, con toda tu fuerza, para edificar a tu iglesia, para salvar a los perdidos, para ser la luz que ilumine este mundo caído. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Tú sabes nuestras debilidades, nuestras carencias, pero no somos nosotros, sino es tu palabra la que tiene poder, la que debe ser usada, la que debe ser entendida y creída. Ayúdanos, Padre, y te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, habíamos llevado la historia de Jesucristo, de su entrega por la traición de Judas, la traición de Pedro, y ahora llegamos a este capítulo 15. Entonces, los principales
sacerdotes, los ancianos y los escribas fueron reunidos en la casa de Caifás con el propósito específico de condenar a muerte a Jesús. Desde antes ya habían decidido que lo mejor que podían hacer era matarlo para quitarse de encima ese gran problema que se había vuelto para ellos, porque desenmascaró su hipocresía religiosa y denunció cómo usaban sus cargos y cómo usaban el templo para enriquecerse. El pueblo lo veía con simpatía y ellos estaban perdiendo influencia y prestigio. Lo pudieron arrestar gracias a la traición de Judas, uno de los 12. Y primero lo llevaron ante Anás, que había sido sumo sacerdote y era el suegro de Caifás, el actual sumo sacerdote, y tenía mucho prestigio entre los demás sacerdotes. Él no pudo encontrar cargos y lo envió ante el concilio, que hizo todo lo posible para condenarlo, hasta presentar testigos falsos. Torcieron lo que Jesús había dicho y finalmente el sumo sacerdote Caifás lo acusó de haber blasfemado ahí mismo cuando contestó "Yo soy" a la pregunta que le hizo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Decidieron que era culpable y que debía morir, lo golpearon y le escupieron. Con mucho gusto lo hubieran matado ahí mismo, pero como estaban bajo la autoridad de la ocupación romana, no podían aplicar la pena de muerte a nadie. Esa facultad la tenía solo el gobernador romano. Así que no les quedó más remedio que llevar el caso ante este procurador, este gobernador Pilato, para que él lo condenara a muerte. Pero esto, que parece un simple trámite burocrático, tiene mucha importancia. A lo largo de la historia se ha culpado a los judíos de la muerte de Jesucristo y ha habido persecución contra ellos por eso en muchas épocas. O se ha culpado a los romanos, incluso se ha culpado a los cristianos, pero su muerte contó con la participación de judíos y gentiles. Toda la humanidad estaba cegada por el diablo y no pudo ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y no se sometió a la revelación que Dios le dio a la humanidad por medio de su Hijo. Judíos y gentiles fueron igualmente responsables del peor crimen que se ha cometido en la historia humana. Pero la verdad es que cada persona que ha venido al mundo es responsable de la muerte de Cristo. El pecado, empezando con el pecado de Adán, fue la causa que trajo a Cristo al mundo. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, Cristo no hubiera venido a pagar por él. La humanidad está esclavizada por el pecado y bajo el gobierno del diablo. Está bajo el maligno. Cristo vino para liberar a los hombres de esa esclavitud. Vino a deshacer las obras del diablo y a salvar a toda clase de personas, de toda lengua, de toda nación. Un pueblo escogido para sí mismo, sobre el que Él reinará. Él es el rey de este pueblo, que lo reconoce como su único rey
su Rey verdadero desde ahora. Todo lo que está ocurriendo había sido profetizado, había sido decretado por Dios, se estaba cumpliendo en la persona de Jesucristo, que se enfrentaba a ellos, a sus enemigos y al imperio más poderoso completamente solo, abandonado por todos. David había hablado de la hostilidad humana contra el gobierno de Dios en el Salmo 2. Habló de esa rebelión sin causa en el corazón del hombre. Y se había preguntado con horror y con sorpresa cómo era posible que las naciones hicieran tal cosa. ¿Qué lógica hay en el empeño de independizarse de un Dios cuya voluntad siempre es el bien supremo de sus criaturas? ¿Qué mal hizo Dios a los seres humanos para que lo aborrezcan de ese modo? ¿Cómo es posible que un mundo que está tan dividido como el nuestro se unan todos para oponerse en contra de Dios? Todo esto se cumplió cuando judíos y gentiles se unieron para crucificar a Jesús. Como Pedro predicó a los judíos en Hechos 4, del 25 al 28, dice Pedro: por boca de tu siervo David dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Está en el Salmo 2. Y dice después: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Todo tenía que suceder exactamente como sucedió. Si el concilio, llamado Sanedrín, hubiera ejecutado la pena de muerte de acuerdo a la ley, Jesús hubiera muerto apedreado, que era el castigo establecido para la blasfemia, y no hubiera sido crucificado. Y entonces no se hubieran cumplido muchas profecías de detalles de su muerte que solo se podían dar si él era crucificado. Pues tenemos la condena de Jesús después de esa traición de Pedro y todo lo que habíamos visto, y dice el versículo 1 de este capítulo: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. En cuanto amaneció, el Sanedrín volvió a reunirse con la finalidad de confirmar la decisión de la noche anterior, pero ahora en una sesión oficial para que fuera válida, ya que esta resolución de pena de muerte solo podía tomarse de día, era ilegal hacerlo de noche. Según el derecho de los rabinos, los maestros de la ley judía, no era posible ejecutar la sentencia de muerte en el mismo día en el cual se había decidido la pena de muerte. Debía pasar por lo menos un día completo.
pero los romanos no estaban obligados a esperar. Esa fue una de las razones por la que llevaron a Jesús ante Pilato. Si el gobernador romano lo ejecutaba, ellos podían decir que ellos no habían violado la ley, porque era el gobernador romano el que había tomado la decisión, y entonces ellos no podían oponerse, no podían hacer nada. En esta nueva sesión del concilio, también debían considerar cuál sería la mejor manera de presentar el caso ante Pilato, con el fin de que condenara a Jesús para que fuera crucificado. Este aspecto era muy delicado y requería de cierta deliberación, de que se pusieran de acuerdo, porque el sumo sacerdote había condenado a Jesús bajo la acusación de blasfemia. Pero esto era algo que Pilato no consideraría como una causa de muerte, porque se trataba de un asunto de la religión judía. De manera oficial, el concilio lo condenó a muerte de día, aparentando legalidad, y ataron a Jesús, y atado lo llevaron para entregarlo. El que vino a libertar a los hombres fue atado, fue privado de toda libertad, hasta de la libertad de moverse. Para poder libertarlos, él mismo debía ser atado. Jesús permitió que lo ataran. Este pudo haber sido un procedimiento común para los presos, para los condenados, o pudo ser que de una manera subconsciente lo hiciera porque le tenían miedo, porque muchas veces había demostrado su poder. La última vez fue cuando con solamente su voz cayeron en tierra todos los que fueron para apresarlo. Entonces lo llevaron atado ante Pilato y lo entregaron, exactamente como Jesús había profetizado, como les había dicho a sus discípulos que ocurriría, que sería entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y lo condenarían a muerte y lo entregarían a los gentiles. Lo entregaron a Pilato. Pilato fue nombrado procurador o gobernador romano de Judea por el emperador Tiberio. Y había habido varios procuradores romanos desde que destituyeron a que era rey, se llamaba Arquelao, que era hijo de Herodes el Grande. Lo destituyeron por ser un mal gobernante, y Judea entonces quedó convertida en una provincia romana gobernada por un procurador. Quitaron a los judíos el derecho de espada, y eso era lo que los obligaba a entregar al procurador a los reos de muerte. Filón, un escritor de la época, se refiere a Poncio Pilato como un hombre de carácter inflexible y duro, sin ninguna consideración. Más aún, según este escritor, el gobierno de Poncio se caracterizaba por su corrupción, robos, violencia, ofensas, brutalidades, condenas continuas en un proceso previo y una crueldad sin límites. Pilato había llegado a este puesto por influencia de un grupo antijudío cercano al emperador, y se puede decir que odiaba a los judíos, tenía malas relaciones con los judíos. Él había enviado a los soldados
con estandartes que tenían la imagen del emperador. A ese emperador se le adoraba como a un dios, y colocó estos estandartes en la fortaleza Antonia, que estaba enfrente del templo de Jerusalén. Los judíos se ofendieron mucho porque consideraron que era idolatría, era muy ofensivo para ellos. Se quejaron y él se negó a quitar estos estandartes hasta después de muchas quejas. Intervino el emperador. En una ocasión tomó el dinero del templo para construir un acueducto que él quería construir, y obligó a los sacerdotes a entregar este dinero con la amenaza de aumentar los impuestos si no se lo daban. Los judíos lo supieron y se indignaron por haber tomado dinero del templo. En otra ocasión mandó a unos soldados disfrazados a que se infiltraran en una multitud, en una festividad. Estaban celebrando una fiesta y también estaban protestando, y atacaron cuando hubo una señal, matando a muchos, y se piensa que esa fue la vez que mezcló la sangre de los sacrificios de los galileos con sacrificios de ellos, que narra Lucas. Por estas razones había resentimiento de parte de los judíos, y Pilato temía que presentaran una queja ante el emperador y que pudiera ser destituido como había sido destituido Arquelao. De ahí que se dejara presionar de cierta manera por los líderes judíos. Pilato gobernó desde el año 26 hasta el 36, cuando finalmente fue destituido por una queja de los samaritanos, a los que reprimió muy severamente en un acto religioso también. Este hombre cruel, que muchas veces había mandado asesinar a los que se le oponían y que había condenado a muerte a inocentes sin ningún remordimiento, era el encargado de dictar sentencia contra Jesús. Él su residencia estaba en la ciudad de Cesarea, pero en esos días estaba en la ciudad de Jerusalén debido a la fiesta de la Pascua. Estaba ahí para que no hubiera disturbios que podían presentarse por la gran cantidad de gente que asistía a la fiesta. Y en esta fiesta el nacionalismo de los judíos se despertaba a recordar la liberación de la esclavitud en Egipto. Pues la principal preocupación de Pilato era conservar el orden. La intención del Sanedrín era que la muerte de Jesús fuera lo más pronto posible, para evitar que hubiera un movimiento a favor de Jesús por parte de sus seguidores, y querían que Pilato confirmara la sentencia que ellos habían acordado sin hacer ninguna investigación adicional. Entonces tenemos el rey de los judíos en el versículo 2. Dice el versículo: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y aquí Marcos da un breve resumen del diálogo que hubo entre Jesús y Pilato. Esto no contradice, como ya hemos dicho varias veces, lo que mencionan otros evangelistas. Cada uno escribió los detalles desde una perspectiva diferente y de acuerdo a lo que quiere mostrar, a lo que quiere resaltar. Y para esto es importante lo que dicen y también lo que no dicen. En este evangelio, del principio, Marcos ha querido mostrar a Cristo como el Hijo
de Dios. Desde el versículo 1, que así empieza el Evangelio, el capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos lo demuestra a lo largo del libro de diferentes maneras, mostrando su poder y su autoridad sobre demonios, sobre enfermedades y aún sobre la naturaleza. Y aquí, en el capítulo 15, al parecer, quiere describir el último día como la muerte del Rey Jesús. Es notable el número de veces que usa el título de Rey para Jesús en este capítulo 15. Aquí lo tenemos en este versículo 2, que dice: ¿Eres tú el Rey de los judíos? En el versículo 9, ¿queréis que os suelte al Rey de los judíos? En el 12, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? En el 18, salve, Rey de los judíos. En el 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los judíos. Y en el 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Entonces, todo lo que no dice Marcos, lo que omite, resalta que Jesús, el Rey, está ante Pilato, que no es un rey. Es un funcionario puesto por el emperador y que puede ser removido por la voluntad de aquel que lo puso. Él tiene un poder delegado. Sin embargo, humanamente, tiene autoridad para juzgar al Rey. Tiene autoridad sobre el Hijo de Dios, sobre el Creador de todo. Si nosotros leemos los relatos de los evangelios, da la impresión de que Pilato hizo todo lo que podía para no tener que ser juez en este caso. Los judíos le desagradaban y pensaba que solo le causaban problemas. No quería agradarlos, no quería concederles la petición de condenar a Jesús. Hasta cierto punto él quería hacer justicia, pero solamente hasta cierto límite, si su posición no se veía amenazada. Finalmente, él haría lo que le conviniera, lo que fuera mejor para él. Lo llevaron a Jesús ante Pilato para que lo condenara, pero Pilato exigió una acusación concreta si es que tenía que dictar una sentencia. Y vamos a ver un momentito el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 28 a 31. Dice este pasaje: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si ese no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Llevaron a Jesús, dice que lo llevaron de mañana. Eso no era algo inusual, no era algo raro. Pilato juzgaba en la mañana por el calor que hacía más tarde en la región. Pero lo que primero vemos es que la hipocresía de los sacerdotes no tenía límite. No les importaba
matar a un inocente, pero se preocupaban de entrar en un lugar gentil y quedar contaminados, quedar impuros ceremonialmente y no poder entonces celebrar la Pascua. Al ver que no había cargos reales en contra de Jesús, Pilato vemos que trató de devolvérselos y le dice: juzgadlo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero los judíos le hicieron saber que no aceptarían nada menos que no fuera la muerte del prisionero, y comprendieron que tenían que hacer acusaciones concretas. Las acusaciones que hizo el Sanedrín las enumera Lucas 23, 12. Sí, es 23, 2. Dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. 3 acusaciones: pervierte a la nación, prohíbe dar tributo a César y que él es rey. Eran acusaciones falsas. Él dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca prohibió pagar el impuesto a César. Él no era un revolucionario, ni un sedicioso, ni una persona políticamente peligrosa. Había algo extraño en la acusación. Los líderes judíos, y en realidad todo el pueblo judío, estarían a favor de alguien que se levantara en contra de Roma. Pilato sabía que esa preocupación por defender los intereses de Roma a lo largo de todo el proceso era una farsa. Pero Pilato no podía permitir que alguien quisiera tomar el lugar del emperador imponiéndose como rey, y por su propia protección debía investigar, porque llevó a Jesús adentro del pretorio para interrogarlo sobre el asunto. Las humillaciones que Jesús había estado sufriendo y la forma en que sus acusadores lo presentaron no demostraban que Jesús pudiera ser un rey, y menos el rey de los judíos, que nunca entregarían a su propio rey. Al tenerlo frente a él, lo vio atado, totalmente indefenso, con el rostro ensangrentado, lleno de moretones por los golpes recibidos, y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Pero el tono es un tono de desprecio y de burla. ¿Tú eres el rey de los judíos? Pilato reaccionó ante lo que vio. La pregunta que hizo no era si él era un rebelde, un líder rebelde, alguien que quiere tomar el poder para independizar a los judíos de Roma. Es posible que Pilato supiera algo de la esperanza mesiánica de los judíos. Su pregunta surge más por la sorpresa de que él, una persona atada, golpeada y humillada, pudiera ser el rey de los judíos. ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿Es posible? Es ridículo, pensaba. Mateo, Marcos y Lucas informan que Jesús contestó a la pregunta de una manera afirmativa. Tú lo dices, es como tú lo has dicho. Pero Juan nos dice que le explicó de qué manera sí era rey y de qué manera no lo era. Ahí en Juan 18
en los versículos 33 a 38, tenemos este diálogo que se llevó a cabo dentro del pretorio. No estaban presentes ahí los sacerdotes, no habían entrado para no contaminarse ese día. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. A la pregunta de Pilato, Jesús le contestó: ¿dices tú que yo soy rey de los judíos porque tú lo crees o porque otros te lo han dicho? Lo importante es si Pilato cree que Jesús es rey, sin importar lo que crean ni lo que piensen otros. Pilato trató de esquivar la pregunta diciendo que él no era judío, y en el hecho de que su nación y los principales sacerdotes eran los que lo habían entregado a él. Y entonces preguntó: ¿qué has hecho? Jesús ignoró esa pregunta. No iba a perder el tiempo defendiéndose de acusaciones falsas, y volvió a la pregunta importante de que si Jesús era rey de los judíos. Y él dijo, sin lugar a dudas, que eres el rey, pero que su reino no era de este mundo. No era un reino como todos los demás reinos, temporal y terrenal, con súbditos que tomarían las armas y harían lo que fuera necesario para defender a su rey. Él es rey de un reino que no necesita usar recursos humanos, al contrario de los reinos de este mundo. En su reino, el más importante, el más grande, es el servidor de todos, el más humilde. En ese reino, el más fuerte es el que es más débil. El diálogo continuó. Entonces, ¿tú eres rey? La respuesta: es tal como tú lo has dicho. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser rey. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La verdad estaba delante de Pilato y tenía que tomar una decisión en ese momento. Jesús era el rey de un reino celestial y eterno, un reino como no hay otro, o no era rey. No había escapatoria. Jesús añadió: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si Pilato pertenecía al reino de la verdad, oiría la voz de Cristo, creería que Él es el rey y se sometería a Él. Pilato creía que estaba juzgando a Cristo, pero en realidad
Cristo lo estaba juzgando a él. Poco más adelante le diría que él era culpable, aunque los que lo habían entregado a él tenían mayor culpa, pero él era culpable. En ese momento, Pilato oía la voz de Cristo y entraba a formar parte de su reino, o no la oía, lo rechazaba y quedaba fuera, siguiendo en la esclavitud del reino de las tinieblas. Solo hay esas dos posibilidades: quedarse en el reino de Satanás o salir de él para entrar en el reino de Cristo. Todos los que están en el reino de Cristo han salido del otro reino al que antes pertenecieron, y han salido porque oyeron la voz de Cristo, oyeron su voz y lo siguieron. Pilato no oyó la voz de Cristo. Contestó: ¿qué es la verdad? Como diciendo: nadie sabe la verdad. Nadie puede decir qué es la verdad. Nadie conoce la verdad. O no hay una verdad. No quiso oír más. Enseguida salió del pretorio y desde su alta tribuna anunció a los principales sacerdotes y a la multitud: ningún crimen hallo en él. Es decir, no hay ninguna base legítima para ninguna acusación. Jesús no era el rey de Pilato. Se rehusó a oír su voz, aunque reconoció que era inocente. No era su rey porque lo rechazó, y lo rechazó porque tenía otro rey. Tenía al emperador, al que reconocía, ante el que se inclinaba, pero tenía otros reyes, su propia persona, a la que protegía y hacía lo que fuera mejor para él, aunque fallara con sus obligaciones. De un procurador, su mayor obligación es la justicia, cumplir con la justicia. También tenía una esposa a la que oía, le hizo saber que no tuviera que ver nada con Jesús, quiso complacerla. La pregunta es si Cristo es tu Rey, si oyes su voz, si eres capaz de reconocer la verdad delante de ti. Cada ser humano que ha habido un testimonio o acusaciones contra Cristo está en la misma situación que estuvo Pilato y debe tomar la misma decisión. Tú también vas a tomar una posición al respecto. Voltear a otro lado, tratar de escapar, poner excusas, es no oír. ¿Lo vas a condenar sin averiguar nada más? ¿Vas a comprobar que Él es la verdad, pero de todos modos rechazarlo y condenarlo porque ya tienes un rey que ocupa el primer lugar en tu vida y que no quieres destronar porque el pecado te agrada y quieres hacer lo que tú quieres, hacer lo que te conviene sin que te importe lo que diga el rey? ¿O vas a oír la verdad de que su reino no es un reino de este mundo y que Jesús muestra su poder al hacerse débil? Lo que parece una contradicción es un principio en su reino, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
le dijo Jesús a Pablo. Pablo se gozó en su debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero en la aparente debilidad y en la aparente derrota de Jesús con su muerte está la gran victoria al llevar la culpa de los suyos, lo que los hace libres de la esclavitud, del pecado, libres del peso que los aplasta. En su muerte, en la cruz, pagó el castigo que ellos merecían, por lo que ya no hay condenación para los que son suyos, para los que entran en su reino y los reciben como su Rey y Señor y confían en lo que Él hizo a su favor. Pilato no tuvo el valor de defender la verdad y la justicia que sabía que Cristo representaba. No lo recibió como rey, prefiriendo quedar bien con los hombres, con el César, con los judíos. Los judíos rechazaron a Jesús y dijeron que no querían otro rey sino a César, a alguien que los tenía esclavizados. ¿Qué haremos cada uno de nosotros? Tenemos el silencio de Jesús, finalmente. Los versículos 3 a 5 dice: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Cuando Pilato anunció públicamente que no encontraba ningún delito en Jesús, los principales sacerdotes se dieron cuenta de que sus planes se estaban cayendo. Pilato había entendido que Jesús no estaba desafiando el dominio romano y que no era un peligro para el imperio. Así que redoblaron sus acusaciones. No podían fallar. Empezaron a presionar cada vez más a Pilato. Cuando dentro de esas acusaciones Pilato oyó que Jesús era de Galilea, pensó que podía librarse de tener que condenar a Jesús y lo envió ante Herodes. Herodes es hijo también de Herodes el Grande, que gobernaba sobre Galilea, que era de donde era Jesús, era de su jurisdicción, y por eso lo envió. También estaba Herodes en Jerusalén por la fiesta de la Pascua. También fueron allá los sacerdotes, los escribas, para lo acusaban mucho, y él no contestó a Herodes, y Herodes lo regresó a Pilato. Pilato deseaba que Jesús contestara para tener una base para soltarlo, pero en medio del griterío de las acusaciones guardaba silencio. Él ya había contestado a Pilato, le había dicho a Pilato lo que necesitaba oír y no necesitaba oír más. Sabía la verdad, sabía que Jesús era inocente. Él había contestado a las preguntas de Anás, de Caifás y de Pilato cuando le preguntaron referente a quién era él, si era rey, si era el Cristo, dejando en claro que era el rey, el Mesías. Pero no contestaría a acusaciones falsas. Cuando se quedó callado, vemos que era a esas acusaciones, a esas no respondió, no contestaría las mentiras. Su silencio era otra prueba de su inocencia.
El procurador podía ver el contraste de los muchos acusados que habían estado ante él y que probablemente hablaron mucho, vehementemente, apasionadamente en su defensa. Y Jesús, acusado de ser sedicioso, agresivo y peligroso por los sacerdotes, estaba ahí, y lo que veía Pilato era un hombre sereno, noble, callado. 4 veces en las últimas horas de su vida, Jesús no abrió su boca ante Caifás, ante Pilato, ante Herodes y nuevamente ante Pilato. Esos silencios hablaron más fuerte que cualquier palabra. Eran una condena a sus enemigos y eran también una prueba de su identidad como Mesías, según las profecías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Nada respondió, porque había hablado en privado con Pilato, y no hablaría delante de sus acusadores para cumplir esa profecía. Permaneció en silencio porque había encomendado su causa al que juzga justamente, y porque había decidido ir a la cruz para cumplir la voluntad de su Padre y no la suya. Jesús permaneció tranquilo, sin defenderse de las acusaciones falsas, manifestando una dignidad que dejó sorprendido al mismo Pilato, un hombre cruel que no fácilmente se asombraba. Y mientras tanto, sus enemigos arremetían con furia contra él, como las olas cuando chocan contra las rocas, sin que puedan moverlas ni alterarlas. Esa era su seguridad y certeza, tanto de su inocencia como de la obra que estaba realizando para salvar a su pueblo, para salvarte a ti, si puedes ver que Él es la verdad, si quieres recibirlo como Rey. Él, en su debilidad, soportó golpes, humillaciones. Él puede entender el sufrimiento, puede entender lo que las personas sufren, puede dar consuelo a los afligidos, a los que han tenido pérdidas, a los que han sido tratados injustamente. Todos nosotros, cuando somos acusados, sobre todo si somos acusados falsamente, nos defendemos. Él puede entender toda la injusticia. Puedes ir con confianza. Él puede entender las tentaciones. Dice Hebreos que fue tentado en todo. Puedes tener consuelo en Cristo si puedes ver que Él es la verdad y quieres someterte a su reino.